eh, es posible que en estos momentos la mentira sea mucho más habitual que nunca y que vivamos dentro de un mar de mentiras en el que es difícil seguir nadando. Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, está aquí para enseñarnos un poco algunas herramientas para manejarnos, para poder navegar en este océano de mentiras en el que a lo mejor es mejor dejarse llevar para sentirnos mejor. La mentira es tan importante. Me gustaría empezar hablando con él o preguntándole a él qué mentira hoy o qué mentira elegiría como esta que le ha parecido la más brutal en estos momentos. Yo me he quedado impresionada con estas cuestiones de, o sea, he visto por las redes sociales que la OMS quiere matarnos y por eso nos recomienda llevar las mascarillas para que nos ahoguemos en nuestros propios gases. He visto que la policía ha alertado de que hay 1.500 cuentas en redes sociales para difundir noticias, bulos, fakes. Fíjate que ya hay hasta 3 maneras de nombrarlos. Por eso comenzaba diciendo que vivimos en la mentira. Por eso también me gustaría preguntarte qué mentira ha sido la primera que has dicho cielo santo o la última en la que has dicho cielo santo. Pues esto parece serio. Sí, hay muchas mentiras desde los últimos años. De hecho, una que me parece muy pertinente en estos momentos es la de Donald Trump cuando decía que iba a hacer América grande de nuevo, ¿no? Y lo que está haciendo es algo que me parece todo lo contrario. Aunque bueno, yo creo que América era grande y es grande y seguirá siendo grande, pero no desde luego gracias a él. Pero lo que dijo en su momento es, para mi gusto, una mentira, porque desde luego no está haciendo nada por ello. Y como esa tantas. Y como dices tú ahora con el coronavirus, hay algunas mentiras que son graciosísimas, ¿no? Como el 5G, las antenas de Ah, 5G sí, las antenas de 5G. están matando, o la gente que dice que el virus no existe y que todo es un engaño para tener controlada a la gente. Hay una serie de mentiras apoteósicas que son bestiales, pero verdaderamente bestiales. Y además, como ahora se difunde todo de manera tan magnífica, ¿no? Pues es increíble, ¿no? La cantidad de gente que además se lo cree. Pero bueno, hubo mentiras antes del coronavirus, ¿no? Como lo de la tierra plana, como lo de tantas cosas, ¿no? Y en política, pues para qué vamos a hablar, ¿no? Claro, lo que ocurre es que si hay una alerta que avisa de que esa mentira se está extendiendo de una manera mucho más impactante, mucho más directa de lo que ha ocurrido hasta ahora. Tanto que empezamos a vivir en lo que llaman la posverdad, en una situación en la que la verdad o la mentira importa un poco. Y me gustaría preguntarte, antes la primera pregunta sobre eso, ¿no? Si se puede vivir tranquilos, si nuestro cerebro está preparado para vivir tranquilo sin distinguir entre verdad o mentira. Si llega este momento en el que no vamos a saber, pues esto que me están contando es verdad, esto no lo es, pues a lo mejor da igual. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se adapta nuestro cerebro a esto? Bueno, yo creo que el cerebro humano está acostumbrado a vivir con la mentira, aunque bueno, el término mentira implica una mala intención detrás, ¿no? De quien la dice o quien la promueve, ¿no? Pero sí, si no es con la mentira, sí está acostumbrado a vivir con medias verdades o con una verdad que a lo mejor se demuestra que no era verdad. En ese sentido estamos acostumbrados porque desde el punto de vista evolutivo estamos preparados para tomar decisiones, no solo para actuar, sino para creernos cómo es la realidad, basadas en información parcial, que no es completa, que no se ha acreditado, es decir, tomando ideas de aquí y de allá, acabamos sacando una conclusión y a eso estamos acostumbrados. Y gran parte de las conclusiones que tenemos prácticamente todos los seres humanos son incorrectas. No es que sean mentiras, pero no son correctas. Pero bueno, con eso vamos funcionando. Y eso está hecho de alguna manera pues, para no perder el tiempo ni mucho esfuerzo. Y mientras la cosa funcione, pues va bien. Lo malo es cuando la mentira o la información que no es correcta, vamos a decirlo así, pues puede ser perjudicial. Y entonces ahí pues sí puede haber unas consecuencias muy, muy fatales. Pero ya digo, el cerebro humano está acostumbrado a funcionar con medias verdades o con verdades que en realidad no lo son. Pero es un fenómeno adaptativo para poder tener cierta seguridad, cierto confort, darnos un cierto horizonte para actuar y porque en realidad si necesitáramos siempre la verdad de todo con todos los datos, sería un tremendo esfuerzo que el cerebro ni tiene esa capacidad ni tiene tiempo para hacerlo. Hay que actuar
muchas veces antes de pensarlo todo, y de hecho así es como lo hacemos, no lo pensamos todo, pero sí pensamos parcialmente. Por eso digo que convivimos, bueno, yo estoy seguro de que a cada persona que analices, gran parte de sus creencias, si las desgranaras, acabaría él mismo descubriendo que son falsas, que son mentiras. Pero bueno, vivimos así. Vivimos así. Esta idea que has dado de la mentira como algo adaptativo, recuerdo haber leído que una de las hipótesis es que la mentira nace entre los miembros de la tribu más débiles porque tienen que esconder la comida para que no se la quiten los más fuertes. O sea, como voy a mentir para sobrevivir. Bueno, no he oído esa teoría, ¿ves? A mí me falta información. No sé, yo creo que la mentira, fíjate, ocurre incluso también en algunos animales, muchos animales también. Hay, por ejemplo, unas aves que esconden la comida para que no sepan los compañeros dónde la han escondido. E incluso cuando observan estos animales que algún otro congénere está observándolos, pues luego vuelven al lugar donde han escondido la comida para sacarla y ponerla en otro sitio. Es decir, que el engaño es algo que es propio del reino animal y, por supuesto, en el humano, y desde luego en los primates también se da mucho. Tiene mucho que ver con lo que llaman la teoría de la mente, ¿no? Con el que los demás, lo que sabemos sobre lo que los demás piensan, ¿no? Bueno, yo esa teoría que dices no, tampoco te creas, no le doy mucha credibilidad. Yo creo que la mentira viene sobre todo en la sociedad humana por el hecho de la capacidad de manipular las mentes de los demás. Que eso es una cosa que sí que es verdad que en antropología evolutiva se está estudiando mucho, porque nuestro cerebro es una máquina perfecta para descubrir las mentes de los demás, pero también es una máquina perfecta para intentar manipular las mentes de los demás. Es decir, intentando saber lo que otros tienen en la mente, yo puedo llevarlos a mi terreno y obtener más recursos. No ya porque sea débil esconder lo poco que yo tengo, sino sacar, y aquí vienen los líderes, muchas veces sacar de los demás algo en mi beneficio. A veces pueden ser mentiras piadosas, que de eso es algo que usamos siempre, pero pueden ser mentiras más elevadas y obtener más recursos. Antes hablabas de cómo en la naturaleza también hay mentira, pero somos los únicos que la justificamos. Es decir, de alguna manera vivimos con ella, la entendemos como algo normal, pero cuando nos pillan en la mentira, la justificamos. Sí, a ver, eso es sobre todo porque tenemos lenguaje y nos piden explicaciones. Yo creo que otros animales, si tuvieran esa cualidad, también lo harían. Lo curioso es que la mentira, además, nos la justificamos nosotros a nosotros mismos. Sí, eso ya Por un lado, cuando la mentira es deliberada, hemos construido una realidad que sabemos que es falsa para intentar engañar a los demás, cuando nos pillan y nos piden justificación, damos mil y una razones para lo que hemos hecho, ¿no? Y las vamos buscando, incluso muchas veces ya las tenemos elaboradas de antes, ¿no? Pero muchas veces nos hemos mentido a nosotros mismos, muchísimas veces, más de lo que quisiéramos o más de lo que creemos, y convivimos con esa mentira ya justificada, el por qué hacemos esto o por qué pensamos lo otro. Y eso es algo que es muy natural y muy normal, es decir, el tener razones que se han encontrado después, a posteriori, para nuestros actos, nuestros comportamientos o nuestras afirmaciones. Yo he dicho una mentira, por ejemplo, sin darme cuenta o sin haberlo pensado mucho, pero luego lo defiendo a capa y espada. Primero hacia mí mismo, me voy diciendo a mí mismo, bueno, ¿y por qué he dicho esto? ¿Por qué ha salido esto así? Y luego ya, si me piden explicaciones, puedo dar esas mismas que me he dado o dar alguna más, ¿no? Pero convivimos con ello. De hecho, hay muchos experimentos que demuestran que tomamos las decisiones sin saber por qué las tomamos, y esto incluye nuestras creencias, como decía hace un momento, y luego, cuando las hemos tomado, no sabemos por qué ha sido así. Y luego, una vez tomadas, empezamos a buscar razones y muchas veces no salen las verdaderas razones porque la inmensa mayoría de los procesos que nos han llevado a ellas son inconscientes totalmente. Pero a nuestra conciencia ha aflorado que, oye, que esto es así o esto me gusta. Pero ¿por qué me gusta? No lo sé. Pero empiezo a buscar ahí razones y tal. Y muchas veces esas razones que encuentro son falsas, son mentiras que me estoy haciendo a mí mismo. Cuéntame un experimento que te he visto contar en alguna conferencia que me ha llamado especialmente la atención. Es el de
cuéntanos tú, es en el que muestras a los sujetos de un estudio unas imágenes con una pata de una gallina, creo recordar que era, o de un Sí, pato, y sí, otra con un garaje lleno de nieve, una puerta de garaje llena de nieve. sí, una casa con un paisaje nevado. Sí, es uno de los primeros experimentos de los años 60, 70, por parte de Sperry y Gazzaniga. Se llevó Sperry el premio Nobel, además, por estos experimentos. Fue de los primeros experimentos en los que se empezó a dar cuenta la neurociencia de cómo era la mente humana con respecto a estas mentiras, ¿no? Precisamente, y el cómo tomamos las decisiones. Y a partir de ahí, bueno, el campo se ha desarrollado muchísimo. Fíjate, esto se hacía con personas a las que se dividía el cerebro por la mitad, se les cortaba el cuerpo calloso para intentar tratar lo que son ataques epilépticos recurrentes que no tenían tratamiento posible. Y entonces se le separaba el cerebro de manera que el foco epiléptico se quedaba localizado en un hemisferio y, bueno, pues era más leve. Y pensaban que no les iba a pasar nada. Lo que pasa es que lo que descubrieron al poco tiempo es que era como que tenían dos personas en un mismo cerebro, dos personas separadas en un mismo cerebro, donde medio cerebro manipulaba medio lado del cuerpo y el otro medio cerebro el otro medio lado del cuerpo. Entonces, el cerebro que habla y con el que los investigadores interactúan y con el que hablan y razonan y les responden es el cerebro izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo. El cerebro izquierdo maneja la mano derecha. Entonces, cuando se le ponían una serie de imágenes a estos individuos delante de los ojos, así muy rápidamente, cuando se le presentaba una imagen que veía el hemisferio izquierdo, el que mueve la mano derecha, se le pedía que con esa mano cogiera uno de los objetos que había encima de la mesa que correspondiera a la imagen que había visto. Entonces, en el experimento concreto que cuentas tú, porque hubo muchos tipos, pues el sujeto había visto una gallina, o era una pata de gallo en realidad, y el objeto que cogía delante era la imagen de una gallina, porque correspondía a la pata de gallo. El hemisferio izquierdo maneja la mano derecha, con la mano derecha coge la pata de gallo, y el hemisferio izquierdo ha visto esa pata de gallo. Pero cuando se le decía, vale, ahora con la mano izquierda haga lo mismo, coja el objeto apropiado para lo que usted ha visto. Lo que había visto el hemisferio derecho, que es el que ahora va a manejar la mano izquierda, resulta que era una cosa completamente distinta. Pero que el cerebro que habla no era consciente de haberla visto. Era un paisaje nevado. Entonces, con la mano izquierda lo que cogía, y que se supone, según el individuo, correspondía a lo que había visto, el individuo era consciente de haber visto una pata de gallo. ¿Qué cojo? Con la mano izquierda cogía una pala para quitar nieve. Pero claro, el hemisferio izquierdo veía el movimiento de la mano izquierda, recordemos que son como dos personas, entonces ve que es, pero él sabe que es su mano y ha cogido la pala. Entonces le pregunté, ¿y por qué coge usted esa pala? ¿No dice que ha visto una pata de gallo? ¿Qué relación tiene? Y en ese momento el individuo, el paciente, se inventaba una razón. Y además se agarraba a ella, donde empezaban a ver, ¿no?, la vehemencia con la que defendemos nuestras mentiras que nos hemos hecho a nosotros mismos y que son absolutamente creídas por el individuo. Bueno, él decía que había cogido la pala porque con ella se podían quitar los excrementos de las gallinas. Cuando la verdadera razón era el paisaje nevado, la pala era para quitar nieve. Es decir, que de alguna manera el cerebro, además estos investigadores lo llamaron a este fenómeno el intérprete. Todos en nuestro cerebro, además parece que está en ciertas zonas de las regiones prefrontales, especialmente izquierdas, tenemos un mecanismo, un dispositivo que lo que intenta es justificar toda nuestra conducta. Toda tiene una razón de ser. Sepamos o no por qué es. ¿Por qué estoy enamorado de alguien? Mejor no se doy razones. Pero alguna razón tiene que haber. Bueno, pues ahí está ese intérprete que intentará buscar o encontrar razones, pero las razones no las conocemos conscientemente. En la gran mayoría de los casos, no quiere decir que nunca, ¿no? Pero esa es la cuestión. Y el experimento empezó a demostrar esta forma de ser de nuestro cerebro, intenta explicarlo todo, y sobre todo sobre nuestro comportamiento. Y cuidado, el intérprete tiene una misión, que es hacernos quedar bien. Es decir, que nuestra autoestima y nuestra estima por parte del grupo, que de ahí depende nuestra autoestima, esté bien. Yo he actuado en consecuencia a mi moral, a las circunstancias, a la situación. Siempre hay alguna razón para lo que he hecho, incluso aunque esté muy mal. Aunque algunas veces está un poco acorralado y dice, bueno, es que no era dueño de mí mismo. Bueno, es que había nieve. Pues por ejemplo.
me llevas a pensar en una lucha entre lo que somos, que es una especie que miente, y, Sí, y lo que hemos establecido que tiene que ser, que es una persona honesta. O sea, nos parece que honestidad es un valor alto, sin embargo, somos una especie que miente. Entonces, entre medias está este intérprete que tiene que permitirnos estar en un puesto alto en esa valoración de la honestidad. sí. Pero El es como intérprete siempre... contradictorio, ¿no? Es decir, que el Sí, león, pero... la leona no tiene duda en que la mejor es la que más caza. Pero aquí, Sí, digamos que el mejor es el que más miente. sí, a ver, la honestidad, como tantas otras regulaciones sociales que tenemos, están hechas para mejorar la convivencia del grupo. Y desde luego el intérprete siempre va a intentar buscar la honestidad en nuestro comportamiento, aunque a veces no lo sea o no lo parezca. No lo parece, he incumplido esa honestidad. Tengo la solución de activar una emoción como la vergüenza o la culpa, que son para regular nuestros comportamientos sociales. ¿No? En ese caso, pues bueno, siempre se puede uno arrepentir, pedir perdón, todo ese tipo de cosas, pero antes de llegar a eso siempre intentará buscar desde esa honestidad que nos hemos impuesto los seres humanos para la mejor convivencia del grupo, siempre intentará buscar alguna razón que pueda cuadrar con el ser honesto o el no tenía otra elección, que a veces ocurre, ¿no? Siempre el intérprete siempre tiene esa misión de buscar, como te decía antes, pues una mejor autoestima que no deja de ser sino la estima del grupo y el grupo humano estima la honestidad en las personas, el que no haya mentiras, entre otras cosas. Entonces está siempre ahí jugando a que las cosas cuadren y todo esté bien. Y uno se acostumbra. Es decir, hay cerebros más preparados para resistir la mentira y manejarse con la mentira, o te sensibilizas más y una vez que empiezas a mentir, el cerebro se adapta a mentir más, a vivir con ello. Bueno, sí, hay gente muy mentirosa y ahí los hay mentirosos patológicos. Pero ten en cuenta que prácticamente todos los seres humanos mienten. Mm, En mayor o menor medida, con mayores o menores consecuencias. De hecho, los expertos dicen que mentimos unas 2 veces al día, mínimo. Hay gente que mentirá mucho más. No creo que haya una cantidad a partir de la cual se considere patológico. Evidentemente, las patologías siempre tienen que ver con que interfiera de manera negativa en la vida del individuo o de sus familiares, ¿no? ujú. Pero mentir, mentimos todos, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos acostumbrados. Fíjate que una mentira muy, muy normal y muy común está en las normas de educación, es decir, mucho de lo que llaman mentiras piadosas, que en inglés lo llaman mentiras blancas. Y eso no solamente está permitido, sino que es que a veces es obligatorio. Para no ofender a los demás. Es decir, son mentiras con las que tú preservas un poco la imagen de los demás y por lo tanto también tu imagen ante los demás. Es decir, pues si alguien ha cocinado algo que no te gusta, tú no le dices que no te gusta. Le dices, esto está estupendo. Y así una serie de cosas. Es decir, que convivimos con la mentira y convivimos desde muy pequeños. El típico ejemplo, ¿no?, que da, por ejemplo, Gary Marcus, que dice que cuando somos pequeños ya nos van enseñando a mentir cuando le dicen al niño, mira, ponte al teléfono que es la abuela y le dices que le quieres mucho. El niño, el niño en ese momento ya está aprendiendo que tiene que decir algo que a lo mejor no es lo que siente, ¿no? Y así pues Socialmente tantas cosas. aceptable. De hecho, siempre dicen que la verdad la dicen los borrachos y los niños. Claro, a ver, y sin embargo, desde los niños hasta la edad adulta se va aprendiendo a no decir siempre la verdad, porque Corrigiendo a esa... veces y a veces porque va a favor de nuestros intereses para sacar algo, la adulación, por ejemplo, y tantas cosas. Yo creo que convivimos con la mentira tranquilamente, estamos muy bien entrenados, además hay bastantes buenos experimentos que demuestran que sabemos mentir y lo hacemos bien, de manera elegante, salvo algunos que se le nota mucho. Lo malo viene cuando hay gente que utiliza constante y continuamente la mentira como manipulación y como forma de obtener beneficios de una manera pues que se sale más allá de lo que la sociedad está dispuesta a admitir, porque ya digo, la sociedad sí está dispuesta a admitir cierto nivel de mentira. Claro, entonces, retornando un poco al comienzo de la entrevista y planteándolo desde esta situación en la que parece que las mentiras son mucho más comunes, por lo menos en las redes sociales, en la información, en la manipulación de la información. Respecto a nuestra salud mental, podemos estar tranquilos, estamos preparados para resistir
una sociedad en la que la mentira se instaure como un modus vivendi? Sí, yo creo que ya venimos de fábrica con esa capacidad. La cuestión es que no se superen ciertos límites en cuanto a insistencia o en cuanto a tamaño de las mentiras, aunque yo creo que el sistema se regula a sí mismo. Es decir, igual que sabemos mentir, el ser humano también sabe detectar las mentiras. Es una dialéctica entre los seres humanos. Entonces, llega un momento en que cuando las mentiras son muy recurrentes y muy exageradas, sobre todo por parte de ciertas fuentes o de ciertas personas, los demás seres humanos se acaban dando cuenta de esto y acaban un poco ya ignorando o marginando a esas personas que mienten. Yo creo que antes, aunque es verdad que el límite se puede sobrepasar, llega un momento en que se rompe esa posible confianza y pues el ser humano, como digo, igual que miente muy bien, detecta bien las mentiras, aunque a veces le cueste porque tenemos ciertos sesgos como el de la honestidad, el de que pensamos que todo el mundo es honesto. Pero bueno, hasta que al final pues te acabas dando cuenta de que eso no es así y aunque caigamos en la trampa varias veces, pues sí que es verdad que de ciertas fuentes acabamos sospechando antes o después. Yo creo que los mecanismos se acabarán poniendo en marcha. Tendremos que convivir con esas dos ideas. Todo el mundo es honesto y todo el mundo miente. Correctísimo, así lo veo yo y así es lo que demuestra la psicología del ser humano. Bueno, por lo menos sobrevivimos. Bueno, hasta aquí hemos llegado Hasta y aquí hemos llegado hemos muy llegado. bien, a pesar de estas cuestiones de las pandemias y demás, y seguiremos adelante. Pues muchísimas gracias, Manuel. Nos volveremos a encontrar.